Siempre he sido alguien curioso, un rasgo que me ha llevado a situaciones que desearía poder olvidar. Pero hay una noche que jamás podré borrar de mi mente, y es la noche en que jugué el juego de las 3:33. Todo comenzó cuando un amigo, más bromista que valiente, mencionó el ritual en una conversación. Según él, era una tontería, una especie de prueba de valor para demostrar que las leyendas urbanas no eran reales. Sin embargo, lo que me atrajo fue la advertencia que venía con la historia: si lo haces mal. Si te gusta este video, suscríbete, dale like y activa la campanita para más historias. Abrirás una puerta que nunca podrás cerrar. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. ¿Qué significaba exactamente? ¿Era solo una forma de asustar a los crédulos o había algo más profundo detrás? Así que, una noche, con una mezcla de escepticismo y una adrenalina difícil de explicar, decidí intentarlo. La regla principal era que debía realizar el ritual completamente solo. Si alguien más estaba presente, el juego se consideraba invalidado, pero también podía atraer algo equivocado. Con cuidado, cerré las puertas y ventanas de mi pequeño departamento. Las instrucciones eran claras: debía bloquear cualquier fuente de luz externa. Encendí 3 velas y las coloqué en forma triangular en el centro de mi sala. La hora indicada era, obviamente, las 3:33 de la madrugada. Una hora considerada como el opuesto directo de las 3 de la tarde, la supuesta hora de Cristo. A las 3:33 de la mañana, se decía que el velo entre nuestro mundo y el otro lado era más delgado. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras apagaba las luces y miraba la tenue iluminación de las velas. El silencio era absoluto, casi antinatural. A pesar de estar en la ciudad, no se escuchaba el murmullo de autos o vecinos. Era como si el mundo supiera lo que estaba a punto de hacer y hubiese decidido guardar un incómodo respeto. Me senté frente al triángulo de velas con un espejo pequeño en las manos. Este debía reflejar el centro del triángulo, según las instrucciones. Mi reloj marcaba las 3:31. Mi corazón latía con fuerza. Cuando el reloj marcó las 3:33, cerré los ojos y recité las palabras indicadas en el papel que había encontrado en un foro oscuro de internet. Guardián del umbral, abre la puerta. Muéstrame lo que yace más allá del tiempo y la razón. Mi voz temblaba mientras pronunciaba las palabras, y el ambiente en la habitación cambió al instante. El aire se volvió denso, casi pesado, como si algo invisible hubiera entrado y comenzado a presionarme desde todos los ángulos. Abrí los ojos y miré el espejo. Al principio no noté nada extraño, pero entonces, el reflejo pareció vibrar, como si el cristal fuera agua agitada. Sentí un nudo en el estómago. Era sutil, pero real. Esto no puede ser posible, murmuré. Pero entonces, vi algo. No era mi reflejo. Era una sombra que no debería estar ahí, de pie detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada. Nada salvo la oscuridad de la habitación. Sin embargo, cuando volví la mirada al espejo, la sombra seguía ahí, inmóvil, observándome desde una distancia indefinida. No tenía forma concreta, pero podía sentir su mirada. Era una sensación tan penetrante que sentí ganas de gritar, pero me contuve. Una de las reglas era clara: no debes mostrar miedo. Si lo haces, te atrapará. La sombra comenzó a moverse, no en el espejo, sino en el reflejo de mi habitación. Era como si estuviera caminando lentamente hacia el centro del triángulo, hacia las velas. Quise romper el espejo, apagar las velas y salir corriendo, pero no podía moverme. Algo me mantenía clavado al suelo, como si esa presencia estuviera ejerciendo una fuerza sobre mi cuerpo. Mientras la figura se acercaba, las velas comenzaron a parpadear, y de repente, una de ellas se apagó. La habitación quedó aún más oscura, y una risa, baja y gutural, resonó a mi alrededor. ¿Qué quieres?
Logré susurrar, aunque sabía que esa era otra regla que no debía romper. Nunca hables con lo que aparece. El espejo en mis manos empezó a calentarse, como si estuviera absorbiendo todo el calor del cuarto. Una voz, profunda y serpenteante, respondió: no fue lo que quise, sino lo que tú pediste. Mi mente trató de procesar esas palabras, pero no tuve tiempo de reaccionar. Las 2 velas restantes se apagaron al mismo tiempo, y la habitación quedó sumida en una oscuridad total. Sentí un movimiento rápido detrás de mí, como si algo estuviera corriendo, pero cada vez que intentaba girarme, no había nada. Finalmente, el silencio se rompió con un crujido. Era mi silla. Algo estaba detrás de mí, presionando mi hombro, pero no había nada que pudiera ver. El juego terminó. Tienes que apagarlo. Apágalo ahora, me grité a mí mismo, repitiendo mentalmente las instrucciones de cierre. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Mi mirada estaba fija en el espejo, donde ahora veía mi rostro distorsionado, como si no fuera mío. Con toda la fuerza que pude reunir, lancé el espejo al suelo, rompiéndolo en pedazos. Las velas se encendieron por sí solas, y la presión en mi cuerpo desapareció de inmediato. No sé cómo describir lo que pasó después. Sentí que algo se había ido, pero no completamente. Las luces de mi departamento no volvían a encenderse, y cuando finalmente me atreví a salir al amanecer, noté que el reflejo en los espejos de mi casa era extraño. Mi rostro estaba ahí, pero a veces parecía moverse cuando yo no lo hacía. Desde esa noche, nunca más volví a estar a solas frente a un espejo. A veces siento que algo me observa desde el reflejo, algo que no debería estar ahí. Tú que estás escuchando esto, no cometas mi error. No juegues, porque una vez que empiezas, jamás podrás cerrar la puerta que abriste, jamás. La siguiente historia que les voy a contar es del ritual de los espejos. Pero antes quiero decirles que no sé por qué acepté hacerlo. Tal vez fue la presión de mis amigos, o tal vez fue mi propia curiosidad, ese anhelo incontrolable por saber si todo aquello era real. Lo único que sé es que no debería haberlo intentado. El ritual de los espejos no es un simple juego. No es algo que se deba tomar a la ligera. Aquella noche, sentado en la penumbra de mi habitación, aprendí que hay cosas que no debemos invocar, sombras que no deberían cruzar la frontera de nuestro mundo. Ahora, cada vez que me miro en un espejo, me pregunto si lo que estoy viendo soy realmente yo, o algo que quedó atrapado al otro lado. Fue en una reunión con mis amigos cuando escuché hablar del ritual por primera vez. La historia era clara y aterradora. Si colocabas 2 espejos frente a frente en una habitación oscura, encendías una vela entre ellos y te sentabas en el medio, podías crear un portal. Según la leyenda, ese portal conectaba con un lugar entre los mundos, un espacio donde las reglas de la realidad no aplicaban. La advertencia era clara: nunca pierdas de vista tu reflejo, y pase lo que pase, no apagues la vela antes de terminar. Es solo un mito, me dije a mí mismo esa noche, mientras los demás reían nerviosamente. Pero en el fondo, algo en mí quería probarlo. Quería saber si las historias eran ciertas, si realmente había algo más allá del cristal. A la medianoche, me encerré en mi habitación con 2 espejos grandes que había tomado prestados. Uno lo coloqué en el suelo, apoyado contra la pared, y el otro lo sostuve en un ángulo perfecto para que ambos reflejaran sus imágenes infinitamente. El efecto era perturbador, una serie interminable de reflejos que se extendían en ambos sentidos, como un túnel hacia el infinito. Encendí una vela y la coloqué en el centro, justo entre los 2 espejos. Su luz oscilante iluminaba apenas las paredes, y las sombras danzaban como si tuvieran vida propia. Mi respiración era pesada mientras me sentaba frente al espejo inferior. Las instrucciones decían que debía mirar fijamente al túnel reflejado, manteniendo mi vista fija en el centro, donde las imágenes se hacían más pequeñas y distorsionadas. Apenas habían pasado unos segundos cuando noté algo extraño. Aunque todo estaba en silencio, sentía un zumbido sordo, como si el aire mismo estuviera vibrando. Me obligué a mantener la mirada en el reflejo, pero mis instintos me decían que algo estaba mal.
De repente, el túnel de reflejos pareció torcerse, como si los espejos se estuvieran curvando. Las imágenes ya no eran perfectas copias. Las figuras comenzaban a deformarse, a parecer algo diferente. Y entonces lo vi, en el reflejo más profundo, en un punto donde los espejos deberían mostrar solo una luz tenue. Algo se movió. Era una sombra, pequeña al principio, pero que crecía con cada segundo. La aparición. La sombra se convirtió en una figura. Al principio pensé que era mi propio reflejo, distorsionado por la perspectiva. Pero pronto me di cuenta de que se movía de manera independiente, como si no estuviera siguiendo mis movimientos, sino estudiándome. Me esforcé por recordar las instrucciones: no rompas el contacto visual. Pero era difícil. Sentía que esa cosa, lo que fuera, estaba tratando de salir, de atravesar la superficie del espejo. La vela parpadeó violentamente, y por un instante la habitación quedó en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, la figura estaba más cerca. Podía distinguir una forma humana, pero sus proporciones eran erróneas. Sus brazos eran demasiado largos, y su cabeza parecía ladeada en un ángulo imposible. Y entonces, habló. Su voz no venía del espejo, sino de todas partes. Era un susurro que se filtraba en mis oídos, en mi mente, como si siempre hubiera estado ahí. ¿Por qué me llamaste? El peligro. Los espejos han sido desde siempre ventanas hacia lo desconocido, y la curiosidad humana a menudo nos lleva a cruzar límites que no deberíamos tocar. En el juego de las 333, un simple ritual puede abrir puertas que jamás se cerrarán por completo. En el ritual de los espejos, una mirada prolongada puede invocar algo que nunca deberías haber llamado. Ambos nos dejan una lección clara. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, y algunos reflejos jamás deberían ser contemplados demasiado tiempo. Ahora dime, ¿te atreverías a intentar uno de estos rituales? ¿O prefieres mantenerte a salvo del otro lado del espejo? Dímelo en los comentarios.